Lectura bíblica, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio de Juan, verso 23, palabras de nuestro Señor Jesús. Una situación tremenda se presentó en una familia, ¿sí? Y las distintas posiciones estaban en este relato bíblico. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Conocemos en parte toda esta historia: la muerte del amigo de Jesús, Lázaro, las hermanas, la gente, el lugar, cosas cotidianas, ¿sí?, que se presentan muchas veces, así como en nuestros días, y hay cosas que suceden y que generan cierta incredulidad o algo de duda, ¿sí? Y eso nos pasa a todos, ¿sí? Y viene la manifestación del Señor siempre a través de la palabra, hablándonos de una forma así como Jesús habló a Marta, ¿sí? Marta estaba pensando en el hermano, que ya estaba muerto hace un par de días, que era imposible que llegue a resucitar. Ella decía: si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y Jesús le responde de una forma que no era tan natural y no era tan fácil de poder aceptar lo que le decía. Más bien se presentó un pensamiento bíblico, porque Marta le dice: sabemos lo que va a suceder más adelante, pero Jesús se presenta como el autor de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y entonces habla de algo que nos tiene también en esta tarde, ¿sí? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, ¿qué dice? ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Y es lo que nos dice, ¿no? Tremendo. Hay cosas que parecen imposibles, pero hay algo más allá de lo imposible que el Señor ha preparado para que todos juntos nosotros podamos disfrutar de la vida eterna. Por eso dice: no morirá eternamente. Amén. Sostenemos esto, ¿sí? Estamos creyendo en el Señor Jesús. Él es la resurrección y la vida. Sabemos que todo el destino de la humanidad es pasar por la muerte, ¿sí? Pero hay destino, y qué bueno que es que nosotros tengamos presente el destino de gloria que nos ha tocado, pero no porque nosotros seamos mejores que otros, sino porque la gracia del Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Amén. Y por esa gracia maravillosa nosotros podemos tener la certeza y la seguridad, porque Él se ha dado a conocer a nuestra vida como la resurrección, y Él nos da el poder para poder creer en Él también. Amén. Entonces, firmeza en nuestros pensamientos en cuanto a la obra maravillosa del Señor,
en resurrección, en salvación, en sanidad, en lo que pueda ser imposible. El Señor tiene el poder para hacerlo. Amén. Les dejo esta palabra en el nombre del Señor. ¿Sí? Y qué bueno que son los pensamientos que tengamos a través de la Biblia, ¿sí? Pero el Señor siempre va a revelar su propósito, va a revelar su palabra para que nosotros podamos estar confiando plenamente. Marta no entendía mucho lo que estaba por pasar, lo que iba a suceder. Así también nos sucede a nosotros, ¿sí? Cuando en el plano natural parece que todo va al revés de lo que el Señor dice, Dios tiene una palabra poderosa para transformar la situación. ¿Amén? Así es nuestro Señor. Así que Él tiene el poder para hacerlo. Estamos de pie, sosteniendo esta palabra maravillosa que dijo nuestro Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es nuestra esperanza. Amén. Y si no lo es, esta tarde es una buena tarde para también entrar en fe y tener esta esperanza gloriosa, ¿sí? Porque la muerte va a venir, es necesaria, porque todo esto que es corrupto está en corrupción, tiene que despertarse algo incorruptible. Amén. Es la ley, así tiene que ser. El pecado ha sido condenado en la carne, y la carne es la que tiene que terminar su ciclo. Pero todos los que están durmiendo en Cristo, y si nos toca también a nosotros, tenemos la esperanza gloriosa de un día resucitar de entre los muertos. Amén. Firmes ahí en este pensamiento glorioso. Él es la resurrección, Él es nuestra vida. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Gloriosa esperanza en el Señor. Vamos a orar dando gracias al Señor y que podamos estar firmes en la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Que Él se vaya revelando más profundamente a nuestras vidas, ¿sí? Porque también de esto depende de la certeza y la seguridad que nosotros tengamos en Él, es lo que nosotros también vamos a comunicar y a manifestar. El Señor glorificándose en nuestras vidas. Amén. Sacándonos de situaciones problemáticas, liberándonos del poder del pecado. Esto ya es tremendo. Libres del poder del pecado, ¿sí? Porque el pecado, la muerte eterna era segura, ¿sí? Pero algo maravilloso que el Señor se propuso es en salvarnos, liberarnos del poder del pecado, justificarnos por su preciosa sangre para poder disfrutar de la vida, como escuchamos anoche, de la vida abundante, de la vida eterna. Todo nos ha sido concedido en Cristo Jesús. Amén. Elevamos una oración de agradecimiento por lo que hemos recibido, porque Él se manifiesta en nuestras vidas de esta forma. Si la resurrección es algo seguro en Él, también todas las otras cosas, y lo que usted está pensando. Yo también sé que vamos a resucitar, pero ahora, ¿qué pasa con el ahora? El Señor conoce el ahora también, ¿sí? Y Él se va a glorificar en el ahora también. Podemos descansar en sus promesas, y de acuerdo al Espíritu Santo, cuando ministra a través de la palabra, usted recíbala, porque esa es su fortaleza para poder sobrellevar cualquier carga, cualquier situación que se le presente en este día, ¿sí? En este día quizás algunos vienen con un pensamiento un poco cargado, ¿sí? Pero Jesús dijo: traigan sus cargas, déjenmelas a mí y disfruten de la vida abundante, ¿sí? Podemos descansar en el Señor. Yo voy a pedir a mi hermano Carlos que venga aquí, nos guíe en la oración. Vamos a orar. Estamos orando por la sobrina de nuestra hermana Dina, ¿sí? Por Patricia. Sabemos el cuadro, la situación que está pasando su sobrina,
y estamos orando al Señor también por otras necesidades presentadas. Todo lo dejamos en las manos del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por esta palabra de vida que nos has manifestado hoy y nos has hecho entender. Cuando le dijiste a Marta que el día postrero de resurrección estaba frente a ella, no solo que vos sos la resurrección y la vida, sino que estás ahora en nosotros por medio de tu Espíritu y nos estás haciendo vivir como resucitados a esta vida abundante que nos has manifestado a través de tu sacrificio. Te damos gracias por eso, Señor. importante ver lo que Él ve y poder entender lo que Él quiere de cada una de nuestras vidas. Y por eso quiero compartir una palabra, primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 11. Ustedes saben que estamos hablando de la vida abundante y todo conecta.
todo va a conectar con la vida abundante, todo. Cada palabra que sale de la boca de Dios va a traer vida. Cada palabra que sale de la boca de Dios va a traer lo mejor de Él. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios abundante. Nuestro Dios es abundante. Dependerá de nosotros aprender a tomar de esa plenitud, de esa abundancia y a vivir, porque la vida abundante ya se manifestó y es Cristo mismo. Pero quiero que veamos cómo conecta, ¿no? Y cómo nosotros al ver lo que Él ve, vamos a entender y vamos a ser formados y perfeccionados, ¿no? En la realidad de Cristo. No solamente en una relación íntima y personal, sino en una visión corporativa, en una visión de cuerpo, en cómo Él nos une para conformar un cuerpo. Y ese es el propósito de Dios. Y ahí está la mirada de Dios, los ojos de Dios mirándonos, ¿no? Y ahí nos encontramos nosotros en Él viviendo su realidad, porque Cristo es real y la iglesia es real y nosotros somos la iglesia, y entonces nos reconciliamos con eso al vernos y estamos viendo lo que Él ve. Primera de Juan capítulo 3 versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, ¿sí? Esto ya nos lleva al principio de la historia. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ve que ahí conecta con la vida eterna, con la vida abundante, con la vida de Dios, con lo que Él nos dio. Y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mensaje apostólico del apóstol Juan, un mensaje, dice que ya se había oído, que era conocido, en donde el amor era la prioridad, en donde el amor era lo esencial. ¿Y cuál es la palabra clave para nosotros hoy como iglesia, ¿no? Y mucho más en este tiempo, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave que conecta con la vida abundante? ¿Sabe cuál es la palabra clave para nosotros? Es la palabra comunión. Esta palabra tiene un peso y es una palabra de Dios y es una palabra que identifica a los hijos de Dios. Es una palabra que conecta a los hijos de Dios con la realidad de Cristo. Por eso Cristo es real en la iglesia. Por eso Cristo es real en el hermano, en mi hermano. Cristo es real en esa expresión y en cómo yo también me expreso para con mi hermano. Porque ahí se demuestra si he pasado de muerte a vida. Y eso es tan poderoso. ¿Por qué? Porque eso es algo de Él. La comunión es algo de Él. La comunión con Dios en nuestra relación con Él es iniciada por Él, pero también la comunión entre nosotros es algo que procede de Él. Por eso dice que allí el apóstol toma a Caín como ejemplo, ¿no? Y esa expresión de Caín que dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Esa es una expresión homicida, esa es una expresión de falta de amor, esa es una expresión donde no hay vínculo, donde no estaba el diseño de Dios, la visión de Dios, en donde Dios le sale al encuentro para amonestar y corregir algo que iba a terminar en un daño. Y el Señor le habla específicamente a Caín para que él no avance en esa obra, para que pueda retroceder, para que no pueda abrir la puerta al pecado. El pecado que iba a destruir
a su hermano, ¿verdad? Y juntamente con él, a él mismo, porque de eso se trata ser cuerpo. Por eso, entender que la comunión con Dios, mi comunión con Dios, mi relación con Dios, está íntimamente vinculada con la iglesia. No puedo desvincularme de la iglesia, no puedo desafectarme en mi comunión con Dios aún de la iglesia. En esa jactancia de decir soy yo y Dios y no mi hermano o mis hermanos, ¿verdad? Y ahí es donde se demuestra si hay muerte o si hay vida. Ahí se demuestra si la vida de Dios está. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la visión de Dios? ¿Dónde está el corazón de Dios? En su iglesia, en los redimidos. Y eso, poder entender la comunión, poder vivir la comunión, poder trabajar y orar específicamente por eso, es lo que nos permite crecer, es lo que nos permite avanzar, es lo que nos permite madurar en la luz, en el conocimiento de Cristo. No vamos a poder crecer y avanzar en Él si no hay comunión. Si no hay comunión entre los hermanos, si no hay comunión íntima, si no hay comunión que es la que procede de Él. Por eso vivir en la luz es tener comunión. Vivir en la luz es vivir en la comunión. Si yo no tengo comunión con el cuerpo, ¿qué pasa? Me enfermo, me debilito y también puedo caer en un sueño donde mi alma se vuelve apática, y la apatía es un tipo de muerte, en donde nada importa, en donde soy indiferente, en donde nada me moviliza, y eso es peligroso. Ese es un estado. Por eso el apóstol cita a Caín como un ejemplo. Toma de las escrituras y toma de lo sucedido para que eso no se repita en la historia. Por eso la palabra es profética. Por eso la palabra nos habla a nosotros para no caer en lo mismo, en la enfermedad, en la debilidad, en el sueño, en donde el alma queda en ese estado de muerte. Por eso Dios no solo quiere que tengamos comunión con Él, sino quiere que tengamos comunión unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Qué linda es esta palabra en la vida de Cristo, qué linda es esta palabra en el corazón de los hijos, qué linda y qué poderosa es esta palabra. ¿Por qué? Porque la comunión de los hijos es la expresión de Cristo. Si nosotros queremos expresar a Cristo, por eso digo, si queremos ver a Cristo y manifestar a Cristo, el camino y la palabra clave es comunión. Y sabe que esto nace de una palabra en un contexto específico. Pablo le estaba ministrando a los corintios, a una iglesia llena de dones, a una iglesia llena de carismas, llena de manifestaciones no espirituales, pero carecían de ciertas cosas entre ellos. Y era algo tan notorio que Pablo le tiene que escribir esta carta para mostrarles, ¿no?, el error que ellos estaban cometiendo en creer que ellos estaban viviendo la realidad de Cristo y no lo estaban haciendo. ¿Saben por qué? Porque Pablo tuvo que enfrentar algunas situaciones respecto a esto. Pablo, allí en Corintios, les tuvo que hablar a los hermanos. Dice que había divisiones entre ellos, había pleitos. Ellos se juntaban, pero entre ellos había divisiones y pleitos. Y hablábamos con uno de los jóvenes estos días y me alumbró un poco, me trajo un poco más de luz y me dijo: qué impresionante, me dice, ¿viste cómo se reunían en nombre del Señor? Pero en esa condición entre ellos había pleitos, divisiones. Y yo decía, claro, nos podemos reunir y Dios nos reúne, Dios nos convoca, y creo que todos venimos por el poder del nombre del Señor. Pero dice, ¿cómo estamos entre nosotros? Porque ellos se reunían para celebrar la cena del Señor, pero entre ellos, dice, había estas cosas. Y el Señor nos estaba ministrando porque nosotros queremos ser la iglesia que Dios soñó. Nosotros queremos ser la iglesia que Dios soñó y la iglesia que Dios pensó y la iglesia por la que Cristo murió. Y eso es lo que estamos recordando hoy. Y eso nos interpela, eso nos examina, eso nos hace repensar todo, mi vida en Él.
Pablo hablaba de esto, ¿no? De que había divisiones, de que había pleitos entre ellos. Ellos estaban bien con Dios porque había manifestaciones según ellos, según su creencia, según su manera de pensar, su modo de actuar era contrario entre ellos. Y ahí es donde Dios quería trabajar con los corintios. Ahí es donde Dios quería ministrarlos para que vean lo que era ser iglesia. Entre ellos, dice, no solamente había divisiones, pleito, había inmoralidad sexual. Un grado de inmoralidad sexual grave, al punto que ellos lo permitían. Había demandas entre los hermanos en la fe. No solamente tenían problemas entre ellos, sino que ya los llevaban a la justicia, los llevaban a los incrédulos. Ya había pasado el límite de la congregación y llevaban sus pleitos a los tribunales. Pero había manifestaciones de dones, había palabra profética, había profecía, pero faltaba lo elemental, el amor. Había una confusión entre ellos sobre la libertad cristiana. Ellos se jactaban en una falsa confianza y decían que en la gracia uno podía vivir como quiera, sin obediencia. Y ahí Pablo les tiene que hablar sobre la libertad. Había desórdenes en las reuniones. Este era el contexto de los hermanos en Corinto. Pero qué lindo es que, más allá de todo eso, Dios tenía una palabra para esa iglesia. Ellos eran redimidos, eran escogidos. Ellos eran los santos y amados, y el apóstol les ministraba como hijos amados. Pero ellos se juntaban, Dios los juntaba, pero tenían un problema de comunión. Cuando se juntaban, tenían problemas de comunión entre ellos. Y ahí es donde Dios quería resolver, porque la vida abundante se manifiesta en la comunión entre los hermanos, en el cuerpo. Allí se manifiesta la vida abundante. Por eso no se trataba solamente de estar juntos, sino tenían que caminar en unidad con un propósito espiritual. La idea es aspirar a un nivel mayor de comunión. Yo no sé cuántos quieren eso, pero yo dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero caminar en un nivel mayor de comunión y no dejar que nada rompa eso. Resistir al diablo de tal manera que nada rompa esa comunión que es de Él. Y si algo sucediera como sucedía en los corintios, tenemos la palabra para solucionarlo. Si algo pasara de esa magnitud como pasaba en los corintios, tenemos la palabra para solucionarlo. Por eso dice, ¿cuál es la palabra para solucionar? La palabra para solucionar es reconciliación. La palabra para nosotros solucionar cosas en asuntos de comunión es reconciliación, es reconciliar, es reconciliarnos. Por eso tenemos este recurso divino de la reconciliación para vivir la paz y la vida abundante. No tenemos que resistirnos a solucionar, no tenemos que resistirnos a esto que Dios nos demanda por guardar la comunión. Y de eso se trata ser iglesia. Esa es la visión de Dios. Esa es la vida abundante para nosotros. Ser iglesia, ser cuerpo, y cómo Dios se ve en ese cuerpo, cómo la comunión se hace fuerte y eso nos da la identidad, nos sostiene y multiplica el impacto que nosotros tenemos como iglesia. Y sabe que para eso Dios nos dio los dones. Para eso Dios nos dio los dones. Dios nos dio los dones para servirnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto cierro solamente para mostrarles lo que dice la Escritura. Compartíamos con los jóvenes la importancia hoy de repensar la iglesia, de ser iglesia, de cómo vivir este diseño de Dios como cuerpo. Y compartíamos esto, ¿no? Que la visión de Dios para nosotros como iglesia es unos a otros. Ahí Dios tiene sus ojos, su mirada y su corazón. La visión de Dios es unos a otros. Es una expresión, es una frase que la vamos a encontrar en las Escrituras y nos resuelve los asuntos de comunión y nos resuelve los asuntos de cómo vamos a vivir la vida abundante. Por eso, miren, vamos a leer solamente unos pasajes rápidamente de qué se trata esto de unos a otros y la visión de Dios como iglesia. Dice
allí en Romanos, capítulo 14, versículo 13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí vemos esta expresión, unos a otros. No se trata solamente de mi relación con Dios, sino cómo yo me relaciono con el otro. Dice en Romanos: recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Amonéstense los unos a los otros con toda bondad y con todo conocimiento. Dice: salúdense unos a otros. ¿Sí? Tuvo que quedar escrito, porque muchas veces no pasa, pero tenemos que repensarlo y vivirlo desde este plano, desde lo escritural, volver al modelo de iglesia bíblico. Dice: salúdense unos a otros, no se envanezcan unos contra otros. Dice: espérense unos a otros, sírvanse los unos a los otros. Después también hay otras recomendaciones de lo que no debemos hacer unos con otros. Dice: si se muerden y si se comen unos a otros, tengan cuidado de no consumirse. Hay peligros en el uno a otro. Hay peligros de poder terminar consumidos. Dice: no se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros, envidiándose unos a otros. ¿Ven? Aquí encaja la vida de iglesia, la vida de Dios. Dice: sopórtense con paciencia los unos a los otros, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No mintáis los unos a los otros. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Dice: enséñense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Aliéntense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. Edifíquense los unos a los otros. Sigan lo bueno los unos para con los otros. Mire todas las recomendaciones de comunión. Mire todas las recomendaciones espirituales que tenemos para poder crecer en esta vida. Dice: exhórtense los unos a los otros cada día. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No murmuréis los unos de los otros. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y el mayor de todo: amaos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es todo lo que nos involucra a nosotros, el uno al otro. Esto es lo que Dios le habla a los corintios. Por eso estamos orando y estamos declarando que esto es la iglesia, esta es la comunión, esta es la verdadera iglesia. Esto es lo que nosotros queremos vivir, esto es lo que nosotros queremos manifestar como cuerpo cuando nos reunimos, y mucho más cuando nos reunimos a celebrar la cena del Señor. Así que los animo en el Señor a que estas palabras calen profundo. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros tengamos que actuar en favor de la iglesia, lo hagamos bajo el alineamiento de su verdad y de su palabra, para que todo sea conformado según Cristo y no según mi voluntad. Dios los bendiga.
empecé cantando un coro, un himno de Sion, que en mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Fue el primer himno y coro que yo canté en la iglesia. Y después canté por 16 años. Pero también, mientras tanto, me fui preparando porque sabía que había algo más. Y después llegó la diaconía. Y la diaconía era el servicio, ponerme al servicio de ¿quién? De Él. De poder servirle con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Y todo eso tiene retribución, tiene pago de parte del Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, de lo que Él nos da, damos. De esa abundancia que Él nos da, damos. Y cuanto más damos, más recibimos, dice la palabra del Señor. Entonces, cuanto más recibimos, más tenemos para dar. Y ese es lo precioso de poder servirle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas al Rey de Reyes, Señor. ¿A quién honramos? Honramos a nuestro Dios. Lo honramos a Él, no es para nosotros, no es para jactancia nuestra. Como ayer decía, yo puedo decir, acá hay chicos que por ahí tienen 1 o 2 años, y yo tengo 35 años en el camino del Señor, pero no sé todo. Todos los días quiero conocer un poquito más de Él, todos los días quiero tener un poquito más de Él, todos los días quiero aprender más de Él, todos los días quiero consagrarme un poquito más a Él, porque cuando me miro en el espejo, veo las faltas que tengo. Y cuando vos te mirás en el espejo de la palabra del Señor, ves las cosas que necesitas y vas en busca de más. Y cuando vos pedís, ¿qué dice el Señor? El que pide, se le da. Al que llama, se le abre. Y Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Por eso consagrarse al Señor, gloria al nombre de Jesús, tiene recompensa. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiere esta copa en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Yo voy en mí. Usted vio que Elías estaba desesperado, corrió para todos lados, pero no escuchaba la voz de Dios. Pero en un momento, él se quedó tranquilo y vino el silbido apacible. Y ahí es cuando nosotros vamos a encontrar el resultado de lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos tiene plan divino. Los muros imponentes de Jericó, el pueblo de Israel se enfrentó a un dilema: ¿cómo conquistar una ciudad formidable? Pero Dios tenía un plan. Instruyó a Josué. José pudo escuchar la voz de Dios para que rodeara la ciudad una vez al día, durante 6 días, dice que él fue con 7 sacerdotes tocando cuernos, carneros, y al 7º día debían marchar 7 veces alrededor de Jericó, y al sonido del cuerno, dice que el pueblo gritaría con todas sus fuerzas, y entonces los muros se derribarían, dando paso a la victoria. Pero ¿qué? Había que confiar. A nosotros nos mandan a hacer algo por el estilo y qué sé yo, vos que alrededor rodeás, qué sé yo, una cancha de fútbol que está toda bien cerrada, que está toda bien marcada, y vos tenés que tener la confianza de saber que al grito y al sonido de la trompeta esos muros se iban a derribar. El pueblo de Israel venía un gigante todos los días, se le paraba enfrente y le decía: a ver, manden a alguien a pelear, ¿a dónde está el valiente? Y todos retrocedían porque había temor. Y a nosotros muchas veces enfrentar situaciones difíciles nos causa temor. Pero encontramos que un muchachito enfrentó al gigante y no fue con su fuerza, porque era pequeño. Usted lo ve el gigante de 3 metros y el chiquito apenas siquiera una armadura, porque no la podía cargar. Le pusieron la armadura y no la podía cargar. Sin embargo, la fe que él había depositado en el Dios de Israel, al cual vos venís a desafiar, hizo que él con una sola piedrita en su zurrón pudiese derribar al gigante. Y muchas veces nosotros, con los pocos recursos que tenemos que aprender
a lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque por una moneda podemos hacer una fortuna. Pero tenemos que confiar en el Señor. Parece que está todo cerrado. La marcha de la fe, en la marcha de la fe no se debe desfallecer. Día tras día el pueblo de Israel obedeció fielmente las instrucciones de Dios. Marcharon alrededor de la ciudad. El arca del pacto en la cabeza, mientras los sacerdotes tocaban el cuerno, no pronunciaron una palabra, solamente su fe puesta en el poder de Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos ni que gritar, ni ningún ruido extraño en la oración, sino tener esa fe, en ese silencio, estar confiando en lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la victoria. ¿Cuánto están necesitando victoria esta noche? Quizás tenés una deuda, quizás tenés un problema económico, quizás tenés una enfermedad, pero para Dios no hay nada imposible, lo dice su palabra. Entonces cuando nosotros confiamos y ponemos la fe en marcha en el Señor, Dios nos va a dar realmente la respuesta. Y la instrucción está en sus manos. ¿Por qué? Porque la caída de Jericó fue completa. Todo fue destruido, excepto la casa de Rahab, la prostituta que había ocultado a los espías israelitas. En un acto de bondad fue recompensado en su salvación. Y fíjese, ¿no?, qué similitud hay con María, o con María Magdalena, ¿no? Dos prostitutas que obedecieron al Señor, que tuvieron fe, que tuvieron esperanza. Las dos con su obediencia obtuvieron salvación de una o de otra manera. Una no pereció en aquel muro y la otra tuvo la vida eterna al hacerle caso al Señor y salir del lugar donde estaba, cambiar su forma de vida. Ese es nuestro Dios, el que tiene el poder. Ella estaba a punto de ser apedreada, iba a morir en aquel lugar. La otra iba a caer con los muros y iba a ser derribada en aquel momento y iba a morir bajo las piedras. Sin embargo, una palabra de Dios, una fe y una esperanza hizo que realmente ellas dos fueran salvas. Qué maravilloso que es esto, ¿no? Esa obediencia. Con la obediencia se consiguen grandes cosas. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, tenemos la bendición. ¿Qué dice la palabra del Señor? Deuteronomio nos habla de la ley de la bendición y la maldición. Y nos dice, ¿no? 28:1, sucederá que si obedieres diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzará si obedeces al Señor tu Dios. O sea que no vas en busca de algo, porque muchas veces nosotros estamos en busca de algo, estamos buscando que Dios nos bendiga. No, vos servís al Señor, vos obedecés al Señor, confía en el Señor, porque esas cosas, como dice, vienen por añadidura, buscando el reino del cielo, buscando las cosas de Dios primero, las demás cosas van a venir por añadidura. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros descansamos en el Señor y ponemos la fe en marcha, Dios obra por nosotros. Dios obra por nosotros. Esa es la confianza, de tener la confianza en el Señor. Josué pronunció una bendición sobre Jericó, prometiendo que quien la reconstruyera sufriría una pérdida. También lanzó una maldición declarando que quien intentara levantar los muros de la ciudad perdería a su primogénito, a su hijo menor. Yo estuve en aquel lugar, tuve el privilegio que Dios me dio de poder estar en la ciudad de Jericó. Solamente en ruinas. No quedó absolutamente nada, fue destruida totalmente y nadie la volvió a reconstruir por obediencia. Porque el pueblo de Israel, siempre usted lee y va a encontrar que siempre se fue tras la idolatría, siempre se fue cuando no tenían un rey, hacían lo que querían, cuando no tenían un juez, hacían lo que querían, siempre fueron tras lo que a ellos bien les parecía, pero necesitaban ser gobernados. Necesitan ser gobernados y nosotros también necesitamos ser gobernados. Por eso tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, nuestro Señor Jesucristo, que guía nuestros pasos. Y cuando nosotros nos dejamos guiar, realmente Dios hace allanar el camino. Lo que parece que está cerrado como Jericó, lo que parece que no encontramos el resultado a nuestra necesidad,
Dios lo tiene al alcance de su mano. Solamente nosotros tenemos que obedecer, gloria al nombre de Jesús, lo que Dios tiene que hacer para nuestras vidas. Obedeciendo al Señor vamos a encontrar realmente la respuesta. Y muchas veces no hay muchas dificultades, tenemos luchas, pruebas, pero Dios nos da la promesa. Que cuando Él se vaya, dijo, nos enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, que nos enseñará, nos revelará todas las cosas. Y Él dice, no te dejaré, ni te desampararé, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Son promesas de Dios. Y cuando nosotros recibimos a Dios, recibimos la vida eterna, con Él juntamente vino el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, se corre un velo delante de nuestros ojos. Por eso, aquellos que todavía no fueron bautizados con el Espíritu Santo, busquen del Espíritu Santo, porque Él es el que te va a revelar. No necesitas buscar, necesitas escuchar. Y cuando vos escuchás la voz de Dios, Él mismo te enseña lo que tenés que hacer, lo que tenés que decir, cómo tenés que caminar. Y esa es la promesa del Espíritu Santo. Yo voy a estar todos los días con vosotros, todos los días hasta el fin. Pero nosotros necesitamos tener ese encuentro con Dios para poder confiar. Muchas veces no confiamos porque no le conocemos. Hablamos de conocer a Jesús. Hablamos de todas estas cosas maravillas, ¿no? Del conocimiento de Dios. Pero tengo que conocerle a Jesús para poder confiar en Él. Usted confía en su papá cuando le dice, está arriba de un árbol y su papá le tiende los brazos y le dice, tirate. Y vos te tirás porque tu papá está abajo, porque tenés confianza en Él. O cuando tu mamá estás en un aprieto, te llama y te dice, vení, yo te voy a cubrir, y te cubre con sus brazos, vas corriendo porque tenés confianza. Y así es con Dios. Cuando vos conocés al Creador, cuando vos conoces a tu Dios, por más problemas que tenga, por más que estés en un precipicio, que estés en el lugar más inhóspito del lugar donde estés solo, Él te va a estar esperando con los brazos abiertos. Tenés que confiar, largarte en el río de Dios, largarte en las cosas de Dios, porque Él te va a sostener, iglesia. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, pero tengo que conocerle. Para tener confianza, tengo que conocerle. Muchas veces hablamos, pero no le conocemos. Hablamos y no le conocemos. ¿Cuántos nos acordamos que hace 5 años tuvimos una pandemia? El mundo entero. No se podía entrar ni se podía salir. Estábamos encerrados, faltaban centros de salud, alimentos, médicos. Mientras pensaban esto, vinieron muchos pensamientos a mi vida de todo lo que pasamos en ese momento. Recordé y acordé de esta Jericó que estaba bien cerrada. Y estábamos igual. Estábamos en un lugar donde no se podía entrar, no se podía salir. Pero los planes de Dios son perfectos. Muchas de las cosas que nos acontecen, dice la palabra de Dios, que son para bien. Y eso nos fortalece, nos ayudan a bien, como dice su palabra. Lo que pasó, pasó y por algo pasó. Pero Dios nos deja una experiencia. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros debemos experimentar, gloria al nombre de Jesús, la palabra de Dios. Me acordé que el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, donde el Señor abrió los cielos e hizo descender maná para alimentar a su pueblo cada día. No había nada. Estaban en el medio de un desierto. Sin embargo, el pueblo le clamó al Señor. Moisés habló con el Señor y el Señor les envió el maná y le dijo, no junten mucho, junten solamente la ración que ustedes necesitan, el pan nuestro de cada día. Esa necesidad que ellos tenían, Él la iba a suplir. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace con nosotros, iglesia. Él lo hace con nosotros. Y me acordaba, ¿no?, de todas estas cosas, ¿no?, como Dios hizo descender el maná. Y nosotros debemos experimentar a través de nuestra fe que en realidad no es nuestra, sino es un don de Dios que nos dio el Señor. De ver esos cielos abiertos. ¿Cuántos quieren y tienen deseos de ver los cielos abiertos? A veces parece que nunca llega, pero sí, está ahí. Solamente nosotros tenemos que clamarle al Señor, obedecer al Señor. Y Él dijo, todas estas bendiciones te alcanzarán. Vos no vas en busca de ellas,
sino que Él te las va a traer. Te van a venir y te van a pasar por arriba esas bendiciones. Si estás buscando bendición, confía en el Señor. Por eso nosotros debemos experimentar a través de nuestra fe, que en realidad no es nuestra, sino que es de Dios, para ver esos cielos abiertos. Te cuento mi experiencia de la pandemia. En la pandemia estaba todo cerrado. Nosotros teníamos 3 lugares, 2 lugares en una feria, otros 2 lugares en otra feria, y estaba todo cerrado. No se podía entrar, no se podía salir. En medio de esa pandemia, el aula estaba cerrado, no se podía entrar, no se podía salir. Pero de eso vivíamos Moni, yo, Matías, su novia en ese momento, Micaela, su novio en ese momento, y los 2 bichitos que tenemos en casa. Todos teníamos que comer, porque los perros también comen. Los tenemos que alimentar. Todos vivíamos lo mismo. Y ¿saben? Esos planes que Dios tiene para nosotros, y el maná del cielo comenzó a aparecer sobre nuestras vidas. Un día para el otro, gente que no conocíamos nos ofreció mercadería que tenía en su casa, que estaba de clavo, que no la podían vender. ¿Y nosotros qué hicimos? Era imposible salir, porque no se podía salir. Teníamos que ir a la zona sur, allá en Quilmes, y teníamos que cruzar a Capital. Pero Dios nos dio estrategia, nos dio permiso para salir. Habían permisos para pastores, para poder salir a visitar, para poder salir a la calle, para poder ir a visitar a un enfermo. Había permisos sociales para visitar a algún familiar que estaba con enfermedades específicas y llevarle alimento. Y con esos permisos que pudimos sacar, comenzamos a salir a la calle. Nos echaron de montones de lugares. No podés pasar por acá, no podés salir para allá. Pero nosotros cruzábamos a Capital Federal y íbamos acá a los expresos que están del otro lado de este puente, y nos mandaban por Puente La Noria, donde había unas colas de 3, 4 kilómetros, y te revisaban el vehículo, te pedían el DNI, la vacuna, te pedían todo. Pero sin embargo nosotros cruzábamos todos los días y no íbamos a la zona sur. Nos corrían de los puentes, no nos dejaban cruzar a Capital. Pero Dios abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Tenemos que declarar su palabra, porque Él va delante nuestro como poderoso gigante. Y a través de las redes sociales comenzamos un nuevo emprendimiento, nuevo y desconocido para nosotros, porque nosotros estábamos acostumbrados a atender al público. Siempre atendimos al público, pero empezaron a aparecer clientes en las provincias, en La Rioja, en Mendoza, en Jujuy, en Santa Fe, en el sur, en Ushuaia. Empezaron a aparecer clientes de todos lados. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel. Gloria al nombre de Jesús. Y llegamos a tantas provincias de la Argentina que no solo comíamos bien, sino que nos dábamos el lujo de comer, y comer muy, pero muy bien. Y estábamos realizando un negocio inesperado. Cuando todo estaba cerrado, nosotros vendimos en ese momento más de 9.000 remeras en 3 meses y 6.000 shorts a toda la Argentina. Y eso nos daba para comer a las 3 familias. Cada uno comía y comía bien. Por eso, cuando las cosas parecen que estén cerradas, nosotros tenemos que descansar en el Señor. Porque así es nuestro Dios sorpresivo. Él te sorprende en estos días con algo nuevo, aunque parezca que digas, no tengo nada, no encuentro nada, y estás buscando quizás una moneda en el fondo, rascando la olla. Dios está ahí. Él dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y aunque parezca que todo está cerrado, Dios derriba todo argumento del diablo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen que ese Dios sigue siendo el mismo? Dale un aplauso, porque sigue siendo el mismo, iglesia. Él no te va a dejar, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Confía en el Señor y Él hará, te concederá los anhelos y las peticiones de tu corazón.
Terminó todo eso y parecía que estaba todo bien, porque ya teníamos lo que necesitábamos. Pero me enfermé. Estuve con mucha gente y me tocó enfermar. Y parecía que ya no iba a salir adelante. Los vecinos le preguntaban a Moni cuando pasaban por la calle y decían: qué mal que está tu marido. Se escucha de la vereda de enfrente como tose. Estaba desesperado porque se me cerraba la garganta, porque me ardía el pecho, ya no sabía, la fiebre, la temperatura no bajaba. Estaba desesperado. Pero una noche le dije: Moni, no doy más, estoy muy mal, estoy desesperado. Le digo: hacemos un té caliente y dame un ibuprofeno. Lo tomé. Vio que esas pastillas blandas le causan como un ardor en la garganta. Lo tomé y me comenzó a arder y me puse las manos en el pecho. Dije: Señor, tú eres mi sanador. Tu palabra lo declara. Que no solamente sos mi proveedor, sino que también sos mi sanador. Y me quedé dormido. Hacía 3 noches que no dormía. Y me quedé dormido profundamente. Cuando abrí mis ojos y vi el techo de mi dormitorio, dije: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estoy libre. Me siento libre. Ya no había dolor, ya no había nada en mi cuerpo. Dios me lo había llevado, porque así es nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ese es nuestro Dios, aquel que te sana, aquel que te provee. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Dios te dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes están esperando. Ponete de pie, iglesia, no voy a tomar más tiempo, porque este Dios es bueno, porque este Dios es poderoso, porque este Dios es grande. Gloria al nombre de Jesús. Y hoy quizás estés necesitando algo. Gloria al nombre de Jesús, pero hay cielos abiertos en este lugar. ¿Cuántos buscan de esa bendición de parte de Dios? En aquel tiempo solo se recogía el maná para ese día. Pero si hoy te acercas confiado, vení en busca, que no solo hay maná para hoy, sino hay que hay para mañana, para todo lo que estás necesitando. Él quiere derribar los muros, te quiere bendecir, iglesia. No te dejaré entrar, no te dejaré de buscar lo que estás necesitando. Él tiene y busca lo que es tuyo. Puede estar muy cerrado, pero hoy Dios derriba esos muros. Hay puertas que parecen que están cerradas de trabajo, que no se abren. Hay cosas que parecen que no las podemos encontrar por ningún lado, pero Dios las conoce. Ayer hablábamos que Zaqueo tenía ganas de conocer a Jesús y se subió a un árbol, porque tenía deseos de verle y de conocerle. Pero ¿sabés qué fue lo maravilloso? Que cuando Jesús pasó por debajo del árbol, le dijo: Zaqueo, bajate y anda a tu casa, porque es necesario que yo pose en tu casa en esta noche. Ya lo conocía, ya sabía las necesidades de Zaqueo, y también conoce nuestras necesidades y los deseos y las peticiones que hay en nuestro corazón. Y Dios hoy quiere suplir esas necesidades. Dios quiere mostrarte que hay un maná y que hay un cielo abierto para todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, le digo a Moisés: no te dejaré ni te desampararé. Eso es una promesa para vos, es una promesa para mi iglesia. Por eso Dios te quiere bendecir en esta noche. Y aquellos que están en busca de esa bendición, venga aquí delante, porque hay un cielo abierto. Hay promesas de Dios que en esta noche se van a cumplir sobre tu vida. Hay anhelos que estás esperando, que hace tiempo que quizás no los podés encontrar. Dios en esta noche te va a dar la respuesta. Acércate al Señor mientras cantamos una alabanza, Nati. Gloria al nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias.